Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Agustín Milasuso, médico del Servicio de Anestesiología del Hospital Militar Central, y hoy vamos a hablar de la valoración perioperatoria del paciente panvascular. Para alcanzar los objetivos, tenemos que comprender que eh, el rol de una evaluación anestésica es súper importante, que cada paciente es único e irrepetible, ¿sí? Por lo que cada relación médico-paciente es única y eso conlleva una evaluación individualizada. Hay que también entender que en pacientes cardiópatas o con factores de riesgo cardiovascular es indispensable hacer una correcta evaluación, esto para evitar complicaciones a mediano y largo plazo. También es importante que en cada momento que nos encontremos con el paciente es muy valioso recaudar la mayor información posible, sea en una situación de emergencia, urgencia o una situación programada, y que este tiempo también alcance para brindarle la información necesaria al paciente y darle la tranquilidad. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente que entra ansioso, que eso conlleva una taquicardia, a un aumento de la tensión arterial, que un paciente que entra tranquilo, informado. Y también, por último, entender que una adecuada evaluación nos va a ayudar a decidir un correcto plan anestésico, como dijimos, anticiparnos a los momentos críticos intra y postquirúrgicos y disminuir la mortalidad de dichos pacientes. Con respecto a la evaluación anestésica integral que se les hace a estos pacientes, partimos desde una base clínica. Esa base clínica se va a centrar en el interrogatorio y en un buen examen físico. También nos vamos a apoyar en el historial médico de los antecedentes y así vamos a poder evaluar el riesgo quirúrgico y perioperatorio, entendiendo el riesgo en sí de la cirugía y el riesgo clínico del paciente. Nos vamos a apoyar en exámenes complementarios, pruebas funcionales, desde un laboratorio, un electro, hasta un ecocardiograma, y con todo eso vamos a elaborar el plan anestésico correcto. Podemos hablar de epidemiología al entender que con la edad aumentan tanto los factores de riesgo cardiovasculares como las intervenciones quirúrgicas. Ahora bien, bueno, ¿cuáles son los panoramas en los que nos encontramos ante una evaluación perioperatoria? Tenemos al paciente que ya viene con un diagnóstico, sea un diagnóstico de una cardiopatía, una FA o diagnóstico de algún factor de riesgo cardiovascular, una dislipemia, una hipertensión, versus el paciente que viene sin diagnóstico. Por otro lado, vamos a tener el paciente que viene con un diagnóstico pero que viene controlado contra el que no viene controlado. Podemos hacer una analogía entre el paciente que es no controlado con el no diagnosticado, porque la situación va a ser similar. En caso de paciente no diagnosticado es importante hacer énfasis en una buena anamnesis. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta si es una cirugía programada o si es una cirugía de guardia. ¿Por qué? Porque la evaluación en caso de ser de emergencia o de urgencia va a ser mucho menor que una programada. Vamos a tener menos tiempo para tomas de decisiones, eventualmente para exámenes complementarios o incluso consulta con colegas de otros servicios. Y también hay que tener en cuenta, además del paciente, el tipo de cirugía o intervención a la que se va a someter. Para una evaluación anestésica preoperatoria nos vamos a basar en una buena anamnesis dirigida, con documentación de las respectivas comorbilidades que pueda tener el paciente, un examen clínico orientado, con un correcto examen físico, brindarle la información necesaria al paciente y así lograr reducir la ansiedad, enseñarle, informarle a lo que se va a someter, garantizarle las condiciones médicas óptimas
hacer remisiones selectivas a especialistas médicos de otros servicios en caso de ser necesario, solicitar exámenes complementarios en apoyo a lo que es la anamnesis del examen físico, iniciar intervenciones destinadas a reducir el riesgo, sobre todo intra y postquirúrgico, pautar una atención posoperatoria apropiada y recomendar, en caso de ser necesario, retrasar o cancelar el procedimiento quirúrgico o la cirugía si se tienen los criterios para hacerlo. Eventualmente, si se hace, elegir el camino correcto para tratar ese paciente, saber pedir ayuda, una interconsulta con otro servicio para que llegue las condiciones óptimas para cirugía. Tenemos predictores clínicos en lo que es la evaluación cardiovascular. Estos predictores clínicos nos hablan del riesgo de complicaciones cardíacas como consecuencias de condiciones específicas del paciente. Estos predictores los podemos dividir en mayores, intermedios o menores. Dentro de los mayores tenemos signos cardíacos y no cardíacos. Dentro de los cardíacos, síndromes coronarios inestables, sea un IAM reciente o una angina de pecho inestable, insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, enfermedad valvular severa, sintomática, arritmias significativas, y dentro de los no cardíacos tenemos enfermedad pulmonar severa, por ejemplo que sea dependiente de oxígeno, diabetes no controlada, descompensada, hipertensión severa y anemia sintomática. Dentro de los intermedios, angina de pecho moderada, IAM de más de 6 semanas, insuficiencia cardíaca compensada, diabetes controlada e insuficiencia renal crónica. Y dentro de los menores tenemos edad avanzada, electrocardiograma anormal, ritmo cardíaco no sinusal, capacidad funcional pobre, historia de ACV e hipertensión no controlada. Bien, ahora nos encontramos con una suerte de algoritmo de evaluación del riesgo cardíaco para cirugía no cardíaca, en donde la divide en pasos. El paso 1 habla de una cirugía urgente de guardia, en donde el tiempo de evaluación es corto, y se recomienda que se continúe con la cirugía previo a haber hecho una estratificación del riesgo clínico y vigilancia perioperatoria. El paso 2 ya es una situación más programada, en donde ante la presencia de enfermedades cardíacas activas que entraban dentro de los predictores clínicos categorizados en mayores, como vimos en la diapositiva pasada, se recomienda postergar la cirugía y hacer un adecuado control, seguimiento y tratamiento del paciente, para luego ser en el paso 3 nuevamente evaluado. El paso 3 habla del cálculo de riesgo perioperatorio de fallecimiento o de infarto de miocardio. Se puede utilizar la calculadora de riesgo del Programa Nacional de Mejoramiento de la Calidad Quirúrgica, ¿sí?, que es el NSQIP, y también el riesgo de índice cardíaco revisado. Existen otros scores como el score de Lee. En caso de dar menos de 1%, se recomienda realizar la cirugía. También, en el paso 4, podemos valorar la capacidad funcional de un paciente, en donde esta capacidad funcional está dada en METs, que es una forma de medir el metabolismo a través del consumo de oxígeno. En caso de ser igual o mayor a 4 METs esta capacidad funcional, se recomienda realizar la cirugía. El paso 5 habla de apoyarse en pruebas o exámenes complementarios para ayudar a la evaluación, ¿sí?, sea un laboratorio, un electro, un ecocardiograma. Y el paso 6 es confirmar la cirugía con el adecuado cuidado intraquirúrgico o volver al paso 2 en caso de que no haya tenido una buena evolución el paciente. Bueno, seguimos hablando de la recomendación sobre la estratificación del riesgo cardíaco, en donde hay una alta evidencia, clase de evidencia, en donde se recomienda emplear índices de riesgo para la estratificación del riesgo perioperatorio en todos los pacientes y que se empleen los modelos NSQIP o el índice o score de Lee para realizar dicha estratificación. La diferencia entre estos scores es que el Lee
es un poco más amplio, va más allá de lo cardiovascular, también permite evaluar riesgo perioperatorio de edema pulmón y bloqueo cardíaco completo. Y el NSQIP tiene, dentro de lo que es su evaluación, tiene al ASA. Después hay otras clases de evidencia que, por ejemplo, la determinación de biomarcadores como troponinas cardíacas o medición del péptido natriurético cerebral, que no están recomendadas hacer de rutina sino en pacientes seleccionados. Acompañando a los scores recientemente vistos tenemos al riesgo cardíaco revisado, ¿sí? Que es una forma de complementar esta estratificación, en donde si tenemos un riesgo menor al 1%, se recomienda seguir con la cirugía. Este score evalúa en caso de que sea una cirugía de alto riesgo, en caso de tener enfermedad isquémica cardíaca, en caso de tener antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva, antecedentes de enfermedad cerebrovascular, diabetes insulinizada y una creatinina mayor a 2 mg/100. Cada uno nos va a dar un punto. Y en caso de que subamos un punto o menos, el riesgo va a ser bajo. Por ende se recomienda seguir con la cirugía. Además de los predictores clínicos del riesgo cardiológico, tenemos el riesgo quirúrgico. Esto habla de cuán riesgosa es una cirugía, en la cual podemos clasificar en bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto, y es independiente del estado clínico del paciente. Estima la muerte cardiovascular e infarto de miocardio a 30 días de la intervención. Y la clase de evidencia es alta y recomienda la evaluación preoperatoria de cualquier paciente, independientemente si se sometan a una cirugía convencional abierta o laparoscópica. Cuando hablamos de bajo riesgo, hablamos de procedimientos mínimamente invasivos con escasas pérdidas sanguíneas. Cuando hablamos de riesgo intermedio, hablamos de procedimientos donde hay intercambio de fluidos y pérdidas que son por encima de los 200 mililitros, incluso que pueden alcanzar los 1000 mililitros. Ejemplos típicos: cirugías intraperitoneales como la colecistectomía, angioplastias arteriales periféricas, cirugías de cabeza y cuello. Y por último tenemos las de alto riesgo, en donde además de haber intercambio de fluidos, son procedimientos altamente invasivos, hay pérdidas sanguíneas de más de 1 litro, lo cual conlleva una gran morbimortalidad. Por ejemplo, cirugías vasculares mayores, aórticas, trasplantes hepáticos, pulmonares, esofagectomía, etc. Los exámenes complementarios son herramientas importantes a la hora de tener una completa evaluación cardiológica, siempre y cuando estén bien indicados. En general, de los que nos valemos son del electrocardiograma del laboratorio, de la radiografía de tórax y de las pruebas funcionales que pueden ser invasivas o no invasivas, por ejemplo, el ecocardiograma. En cuanto al electrocardiograma, hay que tener en cuenta que las anormalidades en el mismo aumentan con la edad, pero eso no significa que sea un examen complementario que se deba hacer de rutina. Se recomienda realizarlo en pacientes con uno o más factores de riesgo para cirugías de riesgo intermedio o alto. Lo mismo el electrocardiograma de 12 derivaciones, el cual no está recomendado en pacientes con intervenciones quirúrgicas de bajo riesgo. El laboratorio también es una herramienta útil, pero es importante tener en cuenta las condiciones de base o las condiciones específicas del paciente. Si es un paciente hipertenso, insuficiente renal, anémico, y eso poder relacionarlo con el tipo de cirugía, si es una cirugía que va a tener intermedio o alto riesgo de sangrado, para evaluar así cómo está su estado hemostático, tener un control de hematocrito ante un sangrado importante. Si es un paciente que está tratado con diuréticos, hacer una evaluación del ionograma para ver cómo se encuentra el potasio, el sodio. Que sea un examen orientado. Y con respecto a los biomarcadores, también están indicados solo en pacientes seleccionados.
no se hacen de rutina. La solicitud de una radiografía de tórax prequirúrgica debe estar justificada ante la aparición de síntomas respiratorios que pueda tener el paciente, ya sea por tener una enfermedad respiratoria base o una enfermedad cardiovascular. También en caso de ser meramente esencial obtener una radiografía control postoperatorio. Si el procedimiento que se va a realizar es de alto riesgo, también se sugiere realizar una radiografía de tórax. En caso de tener una radiografía normal de tórax en el último año con un electro normal en los últimos 6 meses sin aparición de nuevos síntomas, no es necesario realizarla. En cuanto a las pruebas funcionales, la ecocardiografía y las pruebas de estrés no están recomendadas realizarse de forma rutinaria. Se puede considerar hacerse en pacientes seleccionados que se sometan a cirugías de alto riesgo. En casos de las pruebas de estrés, se recomiendan con una alta evidencia en cirugías de alto riesgo con pacientes con 2 o más factores de riesgo y capacidad funcional de menor de 4 meses. Las pruebas invasivas, como la angiografía, están recomendadas en pacientes que se van a someter a una cirugía no urgente y no cardíaca, los cuales cumplan con haber tenido un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST o una isquemia miocárdica diagnosticada y una angina inestable clase funcional 3-4 que reciban tratamiento médico adecuado. Y a modo de resumen, tenemos que pacientes con predictores clínicos mayores se debe considerar posponer la cirugía, hacer interconsulta con cardiología u otro servicio tratante y considerar un tratamiento dirigido. Una vez que se inicie ese tratamiento, plantear modificar factores de riesgo para luego hacer una reevaluación del estado cardiovascular. En cuanto a pacientes con predictores clínicos intermedios o menores, hay que evaluar si tienen una capacidad funcional mayor a 4 meds o menor a 4 meds. En caso de que tengan una capacidad funcional de más de 4 meds, se debe proceder con la cirugía no invasiva. En caso de tener una capacidad funcional menor a 4 meds, evaluar con una prueba de estrés, y en caso de que esa prueba de estrés no tenga índices o resultados que indiquen isquemia miocárdica, se debe proceder con la cirugía. Luego de haber realizado una integral y correcta evaluación prequirúrgica del paciente panvascular, hay que centrarse en el plano anestésico y cómo va a ser el manejo en quirófano. Cuando el paciente llega al quirófano hay que evaluar si está informado, contenido, si está ansioso y tranquilo. Esto puede repercutir en su frecuencia cardíaca y en su tensión arterial. También evaluar sus comorbilidades, si es un paciente cardiópata, si necesita un inductor que sea depresor cardiovascular o estimulante cardiovascular, y durante toda la cirugía mantener la presión de perfusión y el flujo sanguíneo de los órganos más importantes, y así mantener valores adecuados de tensión arterial media. Recordemos que es importante no tener grandes fluctuaciones de la tensión arterial media y que no baje de los 60 milímetros de mercurio para así tener un flujo sanguíneo cerebral adecuado y que pueda ser autorregulado. También es importante prestar atención a los sangrados que puedan haber durante la cirugía, si es necesario pedir unidades de glóbulo rojo para reponer la sangre perdida, si es también necesario pedir una cama en unidad cerrada, en UTI o en UCO, para el postoperatorio y un control estricto del paciente. En cuanto a la bibliografía utilizada para esta clase, está basada en la Guía de Práctica Clínica de la Asociación Europea de Cardiología en conjunto con la Asociación Europea de Anestesiología en el 2014 sobre cirugía no cardíaca. También las guías de evaluación preoperatoria de la Federación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Argentina y también de la Guía de Evaluación Prequirúrgica de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires. Muchas gracias.